¿sí? Nació Jesús, llegó la salvación, nació. La salvación no nació ahí, llegó. ¿Por qué te lo digo? Porque según Efesios el plan estaba hecho desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ya el plan estaba ya hecho desde siempre. El punto era que se fueran cumpliendo los tiempos hasta llegar al Señor Jesús, para que nosotros tuviéramos, el resto del mundo tuviéramos la oportunidad de la salvación en Él, por creer en Él, por verlo a Él, ¿sí? Pagar lo que nosotros debíamos. ¿Sí? Recuerda esto, no es que ya desapareció todo y no pasó. Nuestro pecado estaba y Él lo cargó, y de todos los tiempos de toda la humanidad. Pero celebramos que Él llegó. ¿Qué es lo que celebramos? Fíjate cosas, te voy a dar unos cuantos datos antes de irnos aquí, como para entender lo confundidos a veces que estamos. Incluso algo que me llamó la atención, que no había hecho cuentas yo tampoco, que cuando llegan los sí, pero es que decir magos le resta mucho peso a lo que eran. Realmente eran mandatarios y eran científicos y eran muchas cosas, pero magos como tal ahora los conocemos no eran, ¿sí? Ni llevaban juguetes para Jesús. Pero cuando ellos llegan a ver al niño, el niño ya casi hablaba, ¿sí? Caminaba, hablaba. ¿Por qué? Porque ellos tienen tiempo viendo y siguiendo las señales. Y cuando ellos llegan, no llegaron al mismo tiempo que los pastores que les fueron a anunciar ha nacido. Los pastores fueron a ver al bebé, pero aquellos vinieron, tiempos diferentes, vinieron a ver a un niño ya caminando. Y como lo leímos cuando vimos en Mateo, que entraron a ver a María y estaba con el niño, se postraron delante de Jesús también, lo mismo que mencionaba ese día. O sea, ¿de quién es la historia? De Jesús. ¿De quién se trata? Del niño, ¿sí? A destiempo, entonces, cuando ahorita estoy viendo el nacimiento allá, está bien bonito, pero también hay muchas cosas que no tenían, que nos hemos creado y nos han desenfocado de la realidad de la venida del Salvador a dar su vida por nosotros, ¿sí? Entonces, otra vez, como cada año, ¿fue el 25 de diciembre? No sabemos. Lo más probable es que haya sido entre primavera y verano, imagínate, ¿sí? Por los climas que se manejaban en ese tiempo, que podemos ver en la Biblia. Pero pues, celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. ¿Y sabes qué? No tiene nada de malo. Porque incluso tristemente entre el mismo movimiento evangélico a veces llegamos a criticar esto y digo, no, es que nosotros celebramos al Salvador, ¿sí? Yo nací tal día, murió mucha gente, vivió mucha gente, hicieron muchas cosas en ese día, pues sí, pero yo creo que de alguna manera me da gusto celebrar mi cumpleaños y ya, es todo. Nosotros celebramos a Jesucristo. Pero sí hay un proceso que vemos en la Biblia y eso es bonito también leerlo, ¿no? Pero recordando esto, nació y bueno, lo vamos a ir desarrollando. Vamos a Lucas capítulo 2, vamos a leer una parte, vamos a orar para que Dios nos guíe o me guíe en este tiempo. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento,
y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor, por permitirnos hoy reunirnos, Señor, a celebrar, Señor, a recordar y celebrar, Señor, la llegada de la salvación, nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y Señor, guíanos hoy, guía nuestro corazón, toma tu control de él, Señor, que podamos cada uno de nosotros recordar con claridad, de una manera tan simple como el hecho de que simplemente, Señor, nos elegiste para confiar en ti, creer en ti, Señor, porque viniste a rescatarnos al nacer, morir y resucitar, Señor. Guíanos, Señor, el día de hoy en tu palabra, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Otro dato, pues ya cuando llegaron los visitantes lejanos, pues ya no estaba en el pesebre, ¿sí? Ya estaba en casa. Pero bueno, y ¿sabes una cosa? Yo tenía mucho tiempo pensando, bueno, les dije, creo que lo mencioné, la estrella que guiaba, digo, un ángel, no, la gloria de Dios manifestándose en él. ¿Por qué? ¿Sabes qué? El Mesías tenía que nacer en una virgen, ¿por qué razón? ¿Recuerdas? Porque él tenía que ser sin pecado, de ninguna manera podía haber pecado en él, y esto es desde que fue engendrado. No hubo pecado, contacto carnal, porque fue por el Espíritu Santo que fue engendrado Jesús. Por eso tenía que ser de una virgen. ¿Sí? Y por eso también hasta después de que nació Jesús, tampoco hubo una relación de esposos entre José y María hasta después, porque tenía que cumplirse esa verdad en el Mesías. Si hubiera habido cualquier otra cosa, simplemente no era Jesús, tenía que llegar por otro lado Jesús, pero tenía que llegar en esa condición, Jesús, ¿sí? Sin pecado. Entonces, si recordamos esto, bueno, fíjate el privilegio y a quienes llegó primero, en el lugar en el que llegó primero un pueblo una comunidad muy pequeña, una comunidad de hecho no considerada importante o interesante para el tiempo, y creo que ni hasta hoy, por lo que he estado leyendo y escuchando, ¿sí? Porque es muy chico ahí, pero pues Dios todo lo engrandece, ¿sí? Él donde quiera que está hace que brille todo. Donde está Jesucristo, ahí hay luz, porque Él es la luz del mundo, ¿sí? Él es la luz del mundo. Entonces, nuevamente, después de que nace, dio a luz a su hijo primogénito, versículo 7, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y podemos ponernos a cantar incluso, sí, el canto de las posadas. ¿Cómo se llama? ¿Canto de las posadas? No, esto de os pido, sí, pero y decir pobrecitos, y es que no encontraban. Bueno, le voy a decir que estaba un tema de empadronamiento, tenían que cumplir con la ley todos, y obviamente estaba lleno, en todos lados estaba lleno, y ya el lugar que encontraras era, seguramente no fue el único caso, sí, sino tal vez hasta se perdieron algunos niños en ese tiempo por esa misma razón, pero Jesús es el que queda registrado aquí en las condiciones que llega él. Y recuerda esto, nosotros ya cuando ponemos el pesebre es maderita, pajita, una cobijita así bien acolchonadito, bien rico todo, pero el pesebre era una piedra tallada solamente, y no había pañales como los de hoy, y porque luego lo encuentran al niño envuelto en pañales y dices, no, pues te lo imaginas, y no, pues en el baby shower se los regalaron, ¿verdad? Pero realmente no.
¿sí? Los trapos primeros que podías encontrar. Pero ¿por qué lo hizo hacerlo así? Bueno, él pudo haber nacido donde hubiera querido, ¿sí? En cualquier lugar, en el mejor lugar, pero tampoco vino a mostrar poder, vino a salvar a todo aquel que cree en él. ¿Y sabes qué es más difícil para mucha gente creer en alguien como Juan, cuando platicábamos de él, Juan el Bautista predicando con pieles, todo desalineado, te digo, tal vez con la barba llena de miel y de patitas de chapulines, ¿sí? Y hablando fuerte y directo, a alguien que salió bien arreglado del templo, que todos le van franqueando para que no le pase nada, no se le acerquen, y se pone a hablar en las esquinas y decirles a todos, hablarles en un tono bonito o con autoridad, pero de ellos mismos. Y pues no es así tampoco con Jesús. Jesús, lo que se va a creer es su palabra, ¿sí? El evangelio de salvación, no tanto lo que veas aún en él, porque lo que veías de él era poder, ¿sí? Poder por todos lados, pero les ganaba los ojos carnales, porque ellos vieron resucitar muertos y sanar enfermos y hacer milagros de todo tipo, pero seguían queriendo acabarlo. Pero ¿cómo puedes imaginarte eso, no? Pero bueno, pasa esto, ya nace Jesús, y dice, había pastores en la misma región, el versículo 8, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. La luz que te menciono. La gloria del Señor los rodeó y tuvieron gran temor. ¿Quién de aquí quisiera ver un ángel? O sea, ya se los digo, pero ya lo sabemos, ¿no? Pero a veces se nos olvida, entonces por eso les digo, ¿quién de aquí quisiera ver un ángel? Yo diría, yo. Nada más que te acuérdate, puede darte hasta un infarto. Así que, no tanto por lo glorioso, sino por lo fuerte del impacto, ¿sí? Que de repente te quería dar un abrazo, abra sus alas y veas puros ojos, todo aquí lleno de ojos, y que se volteó por otro lado, de todos modos te está viendo porque tiene 4 caras y de diferentes seres, ¿no? Y esta parte está impresionante. Puede ser así, o puede ser que lleguen en forma de hombres, pero bueno, aquí dice, tuvieron gran temor, ¿sí? Porque he aquí, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor, que es el ungido, o sea, un Salvador, que es el ungido, es el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y aparte la luz que guiaban, ¿sí? O sea, imagínate. Pero si estás escuchando a Dios, no hay pierde, o sea, van a llegar a donde está Jesús, nosotros también. Vamos a llegar a donde está Jesús, ¿sí? Amén, como lo dijeron ahorita, amén. Y repentinamente, dice, apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, todos juntos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ojo, esto te lo he dicho varios años. Venimos en son de paz, venimos a traerles buenas noticias. O sea, no está diciendo, como a veces se interpreta, que dice, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad. No, dice, buena voluntad para con los hombres. No venimos a acabarlos, a juzgarlos, no venimos
a derramar el poder de Dios sobre ustedes. Venimos a presentarles la buena voluntad que tiene Dios, que está enviando un Salvador. ¿Por qué tendría que enviar un Salvador Dios? Porque todos estaban muertos y estábamos muertos y estaban muertos en sus delitos y pecados. Y todos merecen precisamente quedar apartados de Dios, a menos que crean en que Él mismo envió un rescate por cada uno de ellos, cada uno de nosotros. ¿Sí? Fíjate que el hecho de ser cristiano, lo único que nos da derecho es a reconocer, a ser los primeros que reconocemos que somos pecadores y estábamos destituidos de la gracia de Dios y que éramos reos de muerte, ¿sí? Pero el Señor en su gracia nos dio salvación, nos redimió y nos ha dispuesto para estar eternamente con Él. Y eso comenzó, el evento comenzó al llegar Jesús para ver la salvación en Él. Pero obviamente, como lo platicábamos, como lo hemos visto a través de la palabra, donde dice que el gobernador de estos tiempos, ¿sí? El príncipe del aire, dice, de la potestad del aire, que es ¿quién? Satanás, pues obviamente se ha encargado de tratar de desviar la vista de el Salvador. Y otra vez te digo, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Les mandé un Salvador. Venimos en paz y venimos para traerles una nueva oportunidad de rescate, de redención. Porque recuerdas que Jesús es redentor, ¿sí? Dice en Juan capítulo 3, que lo repito también seguido porque es importante tenerlo presente. Dice capítulo 3, versículo 16. ¿Ya estás ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando dice ha dado a su Hijo unigénito, precisamente esa manifestación de bebé de Jesús es esto. Dio a su Hijo y ahí está apareciendo en escena nuevamente Jesús. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pase? No se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ojo, y esa es una mala interpretación de mucha gente, sobre todo aquellos que no han leído la Biblia. No vino Jesús a condenar a nadie. ¿Qué dice? ¿Para qué vino Jesús? Dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a condenar. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y no es que no puedas creer, ¿sí? Sino que ese es el final, valga la redundancia, al fin de cuentas, ese es el final de los que no creen incluso cuando llegue su momento. No serán condenados. ¿Por qué razón? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios que envió a pagar el precio del pecado. ¿Cuál era el precio del pecado? La muerte. ¿Cuál es el precio del pecado actualmente? O sea, no ha cambiado el precio del pecado, el costo, la consecuencia sigue siendo la muerte. Pero en Jesús hay vida eterna.
Y es por eso que hemos creído en Él y nos ha manifestado esa gracia. Sucedió, dice, volviendo nuevamente al 2.15, al capítulo 2, versículo 15 del Evangelio de Lucas, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo y se les pasó el susto, ¿sí? Los pastores unos a otros, no creo que tengamos opción, pasemos a Belén y veamos esto que ha sucedido, porque lo que acabamos de ver, si esto es fantástico, vamos a ver lo que vinieron a anunciar. Y fíjate en una cosa, hay mucha gente que quisiera seguir viendo los ángeles, que el resplandor, las vueltas, los cantos, y el bebé allá, y bueno, el niño allá, o Jesús allá. ¿Sí? Y dice, bueno, vamos a ver lo que vinieron a anunciar, porque esto fue el anuncio de aquello, ¿sí? Igual como con Juan el Bautista, muchos discutían entre los mismos que seguían a Jesús, es que Juan ya pasó, sigue Jesús. Tenemos que seguir a Jesús, escuchar a Jesús. Bueno, pasemos pues a Belén, veamos esto que ha sucedido. El Señor nos ha manifestado, y ojo, el Señor nos a través de sus huestes, a través de su gloria, en lo Señor. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño que estaba en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces, con ángel antes que ellos no pudiese lo de María. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Créeme, si esto fue antes, bueno, el nacimiento de Jesús, ya había algo en todo en Israel, porque los chismes vuelven, ¿sí? La comunicación. Gente es buena, imagínate, no vas a contar que de repente se te apareció un ser impresionante y te dice, espérame, no venimos, hay gloria en las alturas, allá está el Señor, hay paz aquí porque, ¿sabes qué? Tenemos buena voluntad para con ustedes, ha llegado el Salvador, vayan a conocerlo. ¿Por qué? Porque de ahí va a salir para todos lados, ya llegó el Salvador, ya llegó el Rey de los judíos. ¿A quiénes llegaron buscando aquellos tres hombres sabios de Oriente? Al Rey de los judíos. Y es que platicamos ese día, todas las alarmas. ¿Por qué? Porque llegaron a preguntarle a Herodes, y Herodes llegó a matar a su hijo, a su esposa y a quién sabe cuánta gente más, nomás porque de repente sospechaba que le querían quitar poder. Ahora llegan y le dicen, nació el Rey de los judíos. Y Herodes no era ni siquiera de judío. Imagínate esto. Pero no era solo él, después fueron los sacerdotes, después fueron los fariseos, después fueron los saduceos, después todos querían seguir. Después fueron los romanos y ahora es el mundo entero que quiere apagar la luz del mundo. Quieren apagar algo que creó el mundo y no pueden. ¿Sí? Pero se trata de Jesús. Hoy se trata del festejo por haber llegado, porque llegó la salvación. Y recuerda esto, dice Pablo, para la gente que aún Dios no le ha dado la gracia de creer, lo que decimos y predicamos es locura. Palabras más fuertes son tonterías. Más fuertes que eso, son tonterías. Pero para los que
ya han creído porque Dios les ha puesto su Espíritu Santo en ellos, es poder y salvación de Dios. Que se va a consumar hasta que pasemos esta etapa de vida, esta puerta de vida-muerte, sí, pero tenemos ya la garantía y la esperanza que nadie nos va a quitar, que eso va a suceder. Por eso celebramos hoy que Jesús nació. Y volvieron los pastores de nuevo, leo, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. En Hebreos dice que no tengamos, que no menospreciemos la sangre de Jesús volviendo a pecar deliberadamente. Dice que recordemos, no vino a darnos regalos tal cual nosotros los interpretamos, no vino a hacernos la vida más fácil, vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, vino a rescatarnos para la eternidad, para estar con Él por siempre. ¿Sí? No vino a limitar nuestro actuar día a día, vino a darle dirección a nuestra vida. Hacia Él es la dirección siempre. Por todo comenzó en el principio de los tiempos, es la eternidad, no hay tiempo, ahí es donde Dios habita. Y se manifestó en Jesucristo cuando Él nació. Ya estaba anunciado desde 700 años antes, dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjate en esto, de ti me saldrán, de ti no dice de ti saldrá, dice de ti me saldrá. Yo voy a poner ahí el que es el Señor de Israel, dice. Pero considera esto, va a salir de ahí, me saldrá. Pero sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, o sea, no comienza ahí. Jesús nació ahí, pero el cuerpo de carne que Él habitó, ahí comenzó. Bueno, comenzó en la fecundación, porque somos creyentes desde que se fecunda, ya es una vida, ¿sí? Pero el cuerpo mortal de Jesús, pero la parte divina siempre ha existido, siempre ha sido. Isaías 9, 6 a 7, todo esto fue 700 años atrás. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, todo el reino sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero dice otra vez, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y ese niño que nació, dice, es Padre eterno. Esta es la referencia, van a ser, pero van a ser en ese momento en el cuerpo de carne, el Rey, el que ha sido por siempre, y que será por siempre. ¿Sí? El que fue, el que es y que será. Jesucristo, el Señor. Amén. Y pues vamos a seguir celebrando. Oye, pero es que hablaste de mucha sangre. Pues no hay.
perdón en Jesucristo sin derramamiento de sangre. Por eso vale tanto toda su historia y toda la celebración que podamos hacer por Él. Por eso vale tanto que nos postremos delante de Él y le adoremos. ¿Sí? Porque vino, se hizo hombre, o sea, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se hizo hombre. ¿Recuerdas ese pasaje? Bueno, recuérdalo siempre. Él pudo haberlo hecho de otra manera, es más, ay, me salió mal. Borro y vuelvo a hacer, porque es Dios. Pero Él dijo, vamos a salvar a todo el que crea en mí, Jesús, Espíritu Santo, la obra de Dios, para la eternidad de estar con Él, gozándonos por siempre. Esta vida queremos vivirla bien felices y ojalá y todos los días fueran de felicidad. Pero dirían los jóvenes que empiezan a ser adultos y que empiezan a tener que trabajar y dicen, ay, qué pesado es ser adulto. Bueno, estás en el inicio, ¿sí? Después vienen las responsabilidades, las enfermedades, los achaques, todo lo que se viene, ¿sí? Cuando no te pase algo en el camino y es complicado. Pero sobre todo esto está Dios. Sobre todo esto envió a Jesucristo y dice, la paga del pecado es muerte, pero yo te doy, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, yo te doy vida eterna en Jesús. Acepta hoy a Jesucristo. Acepta esa gracia, ese regalo. Hoy, ¿sí? Celebramos a Cristo hoy. Ha nacido el Rey Salvador. La reconciliación con Dios en Él. La llegada, pero también el día de salvación. Y dice, hoy es el día de salvación. ¿Sí? Hoy acepta a Jesucristo. Hoy. Vamos a tener los elementos porque vamos a celebrar la Santa Cena. Esto es, celebramos al Rey.